cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida, bellas palabras de vida. En todo su amor para con nosotros. Y hoy día vamos a compartir el estudio que nos va a hablar acerca de la relación que tenía nuestro Señor con el apóstol Pedro. Ya recordando un poquito lo que vimos la semana antes pasada, cuando el Señor en un acto, ¿verdad?, que es de gran humildad, pero a la vez de enseñanza que quería colocar en el corazón de sus discípulos, Él le lavó los pies a cada uno de ellos. Y hoy día vamos a ver cuál fue la reacción ante esto del apóstol Pedro, ¿ya?, de nuestro hermano Pedro, cómo él reaccionó ante esto que el Señor quería hacer en la vida de él, ante esta acción que hizo Jesucristo de lavarle los pies, una acción que de alguna u otra manera una acción de gente que estaba para el servicio, de gente que estaba, podríamos decirlo así, dentro de la sociedad de menor rango, eran los que tenían que lavarle los pies a los de mayor rango. Entonces, cuando el Señor hace esto, con los discípulos, ellos quedaron totalmente atónitos cuando veíamos la vez anterior, cuando vieron que el Señor se levanta de su puesto y va a tomar una vasija y coloca, ¿verdad?, una toalla, se amarra una toalla y comienza a lavarle los pies. Fue algo que realmente los dejó a todos ellos, yo creo, perplejos en el momento, porque era considerada una tarea, podríamos decirlo así, vil para aquel tiempo, y era poco acostumbrado que se hiciera también esto en aquella época. Entonces, aquí en el título de nuestra exposición de hoy día, de nuestro estudio de hoy día, dice Jesús y Pedro, ¿verdad? Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Le hace la pregunta el apóstol Pedro, ¿verdad? En ese momento, el discípulo del Señor le hace esta pregunta a Jesucristo. Bueno, el texto que hoy día vamos a compartir, lo voy a leer, está en el libro de Juan, en el capítulo 13, del versículo 6 al 11. Nosotros encontramos esta palabra en la cual hoy día nos vamos a centrar y en la cual va a ser la base de lo que hoy día vamos a compartir. Dice así la palabra del Señor, dice: cuando se acercó
a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Primero, miremos un poquito aquí lo que está escrito. La reacción de Pedro, esa reacción siempre tan impulsiva, tan rápida, el primero en contestar, el primero en buscar, en accionar alguna cosa cuando veía que el Señor cuando hacía algo el Señor, cuando el Señor se movía, cuando el Señor hablaba, cuando el Señor entregaba alguna cosa, Pedro era el primero en reaccionar ante todas las cosas. Y lo primero que dice: pero Señor, tú me vas a lavar los pies a mí, ¿cómo se te ocurre, Señor? O sea, tú eres el maestro, tú eres el Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? O sea, debería ser todo lo contrario. Está tratando de decir quizás aquí, Pedro, el discípulo, yo debería lavarte los pies a ti, tú me deberías pedir que yo te lavara los pies. Entonces el Señor le dice: bueno, tú ahora no entiendes, algún día, en el futuro, lo vas a entender, lo vas a comprender mejor. Y aún así, el Señor diciéndole que tenía que ser lavado sus pies por Jesucristo, él vuelve a protestar y dice: no, dice, jamás me vas a lavar los pies. Estaba negándole la posibilidad al Señor de que le lavara sus pies. Entonces, vemos como este Pedro, que a pesar de que en su corazón había el deseo y la intención de servir a Cristo, de seguir los pasos del Señor porque ya estaba con Él y lo estaba siguiendo, ese impulso que Él tenía para hacer todas las cosas, aún así, dentro de todo ese impulso en su corazón, Él decía: pero no, Señor, ¿cómo se te ocurre que tú vas a hacer esto? No me puedes lavar. Y cuando el Señor dice: pero no, es necesario que te lo lave, pero no, Señor, o sea, tú definitivamente no me vas a lavar los pies. ¿Cómo se te ocurre? Y ahí es donde viene nuevamente el Señor, tiene que nuevamente decirle, dice: si no te lavo, no me vas a pertenecer, no vas a ser parte conmigo, no vas a tener parte conmigo, no tienes comunión conmigo, no vas a poder andar conmigo. Y ahí Pedro se va al otro extremo. Dice: entonces, Señor, lávame las manos, la cabeza, báñame entero, entonces, Señor. Vemos los extremos, los que pasa el apóstol Pedro en su vida, en su tiempo de discípulo. Es un poco gracioso, es un poco, para mí por lo menos, ver las actitudes del apóstol Pedro. Pasa de no querer que le laven sus pies a: Señor, báñame entero, Señor. Entonces, después el Señor le responde, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Una persona que se ha bañado bien, ¿ya? No necesita lavarse más. Y realmente aquí hay vamos a verlo más adelante la traducción, no necesita volver a bañarse. En el aspecto espiritual estamos hablando. ¿Ya? Y dice: y ustedes los discípulos están completamente limpios, pero dice: menos uno. ¿Refiriéndose a quién? A Judas, a quien le iba a traicionar. Ese no estaba limpio. No había sido bañado completamente. ¿Ya? Bueno.
Entonces ellos no estaban entendiendo lo que Jesús, los discípulos en general no estaban entendiendo lo que el Señor estaba haciendo en estos momentos. Como les decía, Pedro se caracteriza por hablar sin pensar y debía siempre estar siendo corregido. Entonces aquí vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor. Le voy a pedir a mi hermana Vicky, a mi hermana Vicky le voy a pedir que busque Mateo 16, el libro de Mateo, capítulo 16, del versículo 21 al 23. Le voy a pedir a mi hermano Eduardo Pino que busque también en el libro de Mateo, pero en el capítulo 17, del versículo 1 al 8. ¿Ya? Le voy a pedir a mi hermano Marcelo Pino que busque en el libro de Juan, el capítulo 6, del versículo 66 al 71. ¿Amén? Bien. Si mi hermana Vicky lo tiene, por favor, o alguno de los tres que lo tenga, lo puede comenzar. ¿Lo tiene? Ya. Compártalo, por favor. Entonces, vamos a leer Mateo 16, del 21 al 23. Léalo, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, que era necesario que lo matarán, y que al tercer día resucitará. Pero llegó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Amén. Entonces aquí vemos una de las primeras intervenciones que hace Pedro cuando se opone. Cuando el Señor dice que es necesario que yo tenga que morir en la cruz del Calvario, el Señor estaba explicando lo que iba a acontecer. Pero no, Señor, a ti no te tiene que acontecer eso. ¿Se imaginan ustedes, el Señor le hubiese hecho caso a Pedro? Estaríamos todos nosotros sin ninguna posibilidad de salvación. Entonces, Pedro actuaba impulsivamente. Bueno, se entiende ese amor, ¿verdad? Quizás que uno mismo podría tener por alguien que ama mucho y no quiere ver lo que muera. Es una buena intención, pero es una intención incorrecta en los propósitos de Dios. A veces nosotros queremos hacer cosas de buena intención, pero no está en los propósitos de Dios. No está en la voluntad de Dios lo que nosotros queremos. Bueno, Pedro actuó de esta manera, ¿ya? Veamos nuevamente cuando, en estas características de Pedro de hablar más rápido que de pensar. Vamos a Mateo 17, del 1 al 8. Hermano Eduardo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Amén. Amén. Aquí también tenemos nuevamente a Pedro interviniendo. El Señor lo llevó a él, ¿verdad? Para que lo acompañase en este relato de la transfiguración. Y lo primero que hace Pedro después de que ve todo esto que está aconteciendo, dice, Señor,
y se mete ahí en algo en que no tenía que meterse. Señor, si tú quieres, yo puedo hacer una enramada para ti, ¿verdad? Para Moisés, para Elías. El Señor no quería eso. El Señor quería que él estuviese ahí para que escuchase, para que viese y fuera testigo de lo que Dios estaba haciendo con la vida del Señor. Entonces, aquí nuevamente encontramos a Pedro actuando más rápidamente y haciendo algo que el Señor no le estaba pidiendo. Él solamente tenía que estar. Solamente tenía que estar para ser testigo de algo maravilloso, de algo grandioso que el Señor iba a hacer con él. Vamos a leer Juan capítulo 6, del versículo 66 al 71. Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bien, gracias, hermano. Bueno, aquí también vemos a Pedro, y a veces nosotros también lo hacemos, ¿ya? Él le dijo, pero Señor, si nosotros todos creemos en ti, todos nosotros te estamos siguiendo, todos sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Él hablando por el grupo, hablando por la fe de cada uno de los que estaban acompañándolo a él. ¿Y qué es lo que le dice el Señor al final? Le dice, espérate un poquito, aquí hay uno que no es igual que ustedes, que no tiene la misma fe que ustedes. Aquí está el que me va a traicionar. Refiriéndose a Judas. Entonces, vemos cómo Pedro siempre actuaba, ¿verdad? Antes de pensarlo mucho, inmediatamente actuaba. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta lección de hoy día, es un detalle en la vida del apóstol Pedro. Amén. Sigamos entonces con lo próximo. Dice, aquí hace una diferencia entre lavar una parte del cuerpo, que cuando leíamos al principio, en el primer versículo, cuando está diciendo lavar, en Juan 13, ¿verdad? Vamos a irnos nuevamente, vamos a devolvernos aquí, ¿verdad? Cuando está hablando aquí de lavar, dice lavar los pies, lavar, está hablando de lavar una parte solamente del cuerpo. Lavar solamente una parte del cuerpo, de ahí viene la traducción, ¿ya? Y después vamos a ver la diferencia en el versículo 10, en donde el Señor está hablando de una manera distinta, ya que es aquí, se ha bañado, no necesita, dice, nuevamente, lavarse. Ya, esta palabra de aquí es súper importante, la traducción que esta palabra tiene, y cobra mucho sentido porque, ¿verdad? Hoy en día se hacen ciertas cosas que no están, que el Señor tampoco pidió que hiciésemos, tomando en cuenta esta enseñanza del lavado. Gloria a Jesús. Entonces, cuando él está hablando aquí en Juan 13, en los versículos 6, 8 y el 5 también, y el 12, cuando habla de lavar, está hablando de lavar una parte del cuerpo, en este caso los pies. ¿Ya? A eso se refiere, viene la palabra nipto, ahí está utilizando esta traducción. En cambio, en el versículo 10 del capítulo 13, él usa la palabra lou, de ahí viene, que es un bañado completo de nuestro cuerpo. ¿Ya? Es importante nuevamente decir que hagamos esta diferencia para poder comprender realmente lo que el Señor quería enseñarle en referencia a andar en santidad a cada uno, ¿verdad?, de los que estaban ahí junto con Él en estos momentos. Les voy a pedir, a ver, para que leamos la Escritura.
Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 11, le voy a pedir a, no sé, Judy, ¿puede leer? ¿Puede leer? Amén. Sí, sí puedo, la voy a buscar. Ya, búsquenlo mientras tanto. Patricio, ¿está ahí? Amén. ¿Sí? ¿Puedes buscar Tito, capítulo 3, del versículo 3 al 7? Ok. ¿Ya? Y hermana Caitlin, ¿puede buscar Apocalipsis 1, 5? Sí, sí. Ya, gracias. Para que lo tengan ahí cuando les pida, por favor, búsquenlo mientras tanto. Ok. Ya, gracias. Ya. Entonces, es súper importante, ¿verdad? Como les decía, entender esto, qué significa cada una de estas palabras, ¿ya? ¿Qué significa, ¿verdad? En el versículo 5, 6, 8 y 12 del libro de Juan, el capítulo 13, en donde habla de lavar una parte del cuerpo, a diferencia del versículo 10, en donde habla de un bañado completo, de un lavado completo, ¿ya? Entonces, cuando entregamos, ¿verdad?, nuestro corazón a Jesucristo, cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador, como el Señor de nuestra vida, entonces nosotros somos bañados completamente, somos lavados completamente, somos limpiados completamente de todos nuestros pecados y de nuestra maldad. El primer día que llegamos a los pies del Señor, ese día en que nos arrodillamos delante de su presencia, no sé en su caso si fue en público, si fue solo en su casa, si fue camino a su trabajo, si fue en el lugar que haya sido. Ese día que tuvo un encuentro usted con el Señor y que usted le entregó su vida a Cristo, ese día usted fue limpiada, fue usted limpiado, fue lavado, fue bañado completamente por el Señor. ¿Qué es lo que el Señor está hablando? En el capítulo 13, en el versículo 10. Entonces le decía a los que están bañados completamente, los que están limpios, no necesitan volver a bañarse. ¿Ya? Leamos 1 Corintios capítulo 6 del versículo 9 al 11. Ya. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sabéis, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí da una lista de cosas, de situaciones, da una lista de pecados, ¿verdad? De cosas que están en contra de lo que Dios quería, de lo que ellos eran antes. Y en el versículo 11 dice, eso era alguno de vosotros. No estaba diciendo que todos habían sido eso, pero alguno de vosotros era eso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice después? Dice, más ya habéis sido lavados, bañados, completamente justificados, limpiados por el Señor. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos entendiendo lo que significa esto, ¿amén? Leamos el siguiente texto que pedí que leyeran, por favor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Amén. Nuevamente, versículo 5, dice, nos salvó, dice, no por obra de justicia, que nosotros no es por nuestro mérito, ¿verdad? Por eso la Escritura es por gracia, sino por su misericordia. ¿Y qué dice ahí? Por el lavamiento. Él nos lavó, nos bañó completamente, enteramente, nos limpió, dice, de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, y colocó su Espíritu dentro de nosotros. Eso fue lo que pasó ese día maravilloso y precioso, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Amén. Leamos el otro texto que pedí que leyésemos. El de Apocalipsis. Dice, y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo. Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, yo tengo la versión Reina Valera que dice, y nos lavó de nuestros pecados, nos limpió, nos redimió. Ya hizo un lavado completo de nuestra vida. Por eso el Señor le dice, y hace esta diferencia al apóstol Pedro en el versículo 10 del capítulo 13. Usted ya está lavado, ya está limpio. Lo que eras antes, como decían en Corinto, ya, eso fueron antes. Ya no son ahora esas cosas. Han sido lavados, han sido limpiados, han sido bañados. ¿Ven? Entonces, aquí el Señor hace la diferencia entre una cosa y la otra. Interesante cuando vamos hurgando la palabra del Señor y vamos entendiendo el propósito fino de las cosas del Señor. Gracias a nuestro Salvador. Vamos a seguir. Después dice la palabra del Señor aquí en el libro de Hebreos 10:17. Hermana Isabel, ¿lo puede leer, por favor, si lo está viendo ahí? Hebreos 10:17. Está aquí en la pantalla. Sí, por favor. ¿Sí? Ya. Dice, después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Amén. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando el Señor lo limpió, cuando el Señor lo perdonó, Él no se acuerda nunca más de aquellas cosas. Ya ha sido limpiado. Lo que pasó ya fue limpiado. Amén. Es tiempo pasado para el Señor. Él no se vuelve a acordar de sus transgresiones. Bendito. Amén. Qué maravilloso y qué misericordioso el Señor con nuestras vidas. ¿Ya? Pero sin embargo nosotros en nuestro diario caminar, lo que hacemos día a día, lo que día a día nosotros realizamos en nuestra vida, nos va ensuciando. ¿Ya? Pero ya no es necesario ser bañado completamente, porque ese proceso ya fue hecho por nuestro Dios, por nuestro Señor. Ahora sí, todos los días nos tenemos que presentar en oración, en la mañana o en la tarde, y pedir al Señor que nos vaya limpiando, porque en nuestro caminar nos vamos ensuciando, ¿ya? Entonces necesitamos limpiarnos de la contaminación, y Dios promete limpiarnos. Y eso fue lo que el Señor estaba haciendo ese día, al lavarle los pies. Por eso el Señor le dice a Pedro, es necesario que yo te lave los pies. Es necesario, porque si no, no vas a tener comunión conmigo. Es necesario que el Señor nos limpie a nosotros todos los días. ¿Con qué cosa? Con su palabra. El agua, ¿verdad?, representa a la palabra de Dios en este caso. Necesitamos ser limpiados. Mire lo que viene. Ahí en el libro de 1 Juan, hermana Jacqueline, ¿lo está viendo? Si lo puede leer, que está en pantalla. Sí, pastor. Amén. 1 Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, ¿qué cosa? Para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad.
¿Por qué es tan importante estar limpio? ¿Por qué es tan importante que nuestros pies sean limpios? ¿Ya? Porque si estamos sucios, no estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Si estamos sucios, no tenemos parte con Él, como decía, si yo no te lavo, le decía el Señor al apóstol Pedro, no vas a ser parte de mí, dice, ahí en Juan 13:8 dice, si no te lavo, ¿verdad? Si no te lavo, le responde el Señor, no me vas a pertenecer, no vas a ser parte de mí, no vas a tener participación conmigo. Aquí pertenecer viene de la palabra, en la traducción de la palabra meros, no vas a pertenecerme. Si tú y yo no nos lavamos, todos los días no nos limpiamos todos los días con la palabra del Señor, no vamos a tener comunión con nuestro Señor. Entonces necesitamos este lavado diario en nuestra vida. Nuestra unión con Cristo es cuando somos lavados, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, o somos bañados completamente. Ahí nosotros somos unidos a Cristo. Ese día cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos unidos a Él. Él nos toma como parte de Él. Somos sus hijos. Pasamos a ser hijos del Señor. En cambio, nuestra comunión con Cristo depende de que nos mantengamos sin mancha, apartados, que nos mantengamos obedientes, que nos mantengamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cómo se mantiene una persona dentro de la voluntad de Dios? Escudriñando la Escritura y obedeciendo lo que la Escritura tiene para cada uno de nosotros. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1 del versículo 27, he encontrado esta palabra. Hermano Cristian González, ¿lo puede leer, por favor? Está en la pantalla. En el nombre del Señor. Amén. Santiago 1:27. Sí. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. Y coloqué al final, y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión, pura y sin mácula. O sea, la religión, podríamos decir, verdadera, la religión que agrada al Señor. La forma de servicio que nosotros tengamos que hacer al Señor. Eso es lo que al Señor le agrada. ¿Verdad? Dice, guardarnos sin mancha, para mantener nuestra comunión con el Señor. Él nos lavó, Él nos aceptó como sus hijos, pero Él quiere que estemos limpios. Si nosotros guardamos, escondemos alguna transgresión, algún pecado, y no lo confesamos a Cristo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos estorbando nuestro caminar con el Señor. Y es aquí donde necesitamos lavar nuestros pies. No podemos estar escondiendo, no podemos estar evadiendo. Tenemos que limpiarnos. Sabemos que hay cosas en nuestra vida que no le agradan al Señor, porque a veces hay cosas que nosotros somos conscientes que no le agradan al Señor. Y es necesario que nos lavemos, que nos limpiemos de aquellas cosas. Es necesario que revisemos nuestra vida para limpiar nuestra vida de aquellas cosas que no le agradan al Señor, que nos hacen no tener comunión con nuestro Señor. Miren aquí algo precioso, porque para eso el Señor nos dejó, dice que toda la palabra es buena para instruir. Toda la palabra. Algunos dicen que el Antiguo Testamento ya pasó. No, amado hermano, en el Antiguo Pacto hay mucha enseñanza para nosotros. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que observar y que tenemos que mirar y que están escritas para nosotros, para observar el ejemplo. ¿Ya? En la consagración de los sacerdotes, en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, que el primer día que cuando ellos eran consagrados, cuando ellos eran separados para este servicio, ese día eran bañados completamente. Ese día eran bañados completamente. ¿Amén? Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 29, en el versículo 4, dice la palabra del Señor, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo,
de reunión y los lavarás con agua. Los bañaban completamente ese primer día. Y esto no se iba a volver a repetir, era la única vez que ellos eran bañados completamente para ser consagrados como sacerdotes, al servicio del Señor. Lo mismo con nosotros. El Señor dice que nosotros también, habla el Señor en su palabra, que nosotros también somos, ¿qué cosa? Real sacerdocio para el Señor. Aquí le voy a pedir a mi hermano Raúl, que se unió, si puede buscar Éxodo 30, del versículo 18 al 21, mientras tanto, Éxodo 30, del versículo 18 al 21, para que lo tenga abierto para leerlo cuando se lo pida, por favor, hermano Raúl. Ya, durante toda su vida ministerial, sí, lo que tenían que hacer los sacerdotes, cada vez que tenían que ir a ministrar, tenían que lavarse las manos y los pies en la fuente de bronce, antes de entrar al lugar santísimo. Y tú y yo, todos los días de nuestra vida, antes de hacer algo, antes de comenzar nuestro día, yo antes de tener que presentarme, tengo que limpiar mi corazón. Tengo que hacer, ¿verdad? Podríamos decir, un escaneo de mi vida y presentarme delante del Señor. A esto trae a mi memoria lo que conversamos con mi esposa días atrás, al rey David, cuando él también le pedía al Señor que lo librara del pecado desconocido, del pecado oculto. En la Biblia tenemos muchos casos, y específicamente el del rey David, que mientras su pueblo estaba guerreando, él estaba tranquilo, él estaba ahí en la azotea, tomando el sol. ¿Y qué es lo que hizo? Él comenzó a mirar, se fue de los pensamientos del Señor y miró a una mujer, la miró en adulterio, llegó en su mente a tramar toda una historia para quedarse con esa mujer, mandar a uno de sus más fieles guerreros, ¿verdad? Y para que fuera muerto para él quedarse con la mujer. Y él en su ceguera se fue cada día más hundiendo en su ceguera, hasta que viene el profeta y tiene que, a través de un ejemplo, mostrarle lo que estaba haciendo, y ahí son abiertos los ojos de David. Y él pide perdón. Y de ahí vienen todos esos hermosos salmos en donde se expresa lo que el rey David sentía. Mientras callé mi pecado, dice, mis huesos se envejecieron, sintió que todo se iba destruyendo, que iba perdiendo, que se iba secando. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué importante es tener la conciencia en nuestra vida, que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, como decía, ¿verdad? La palabra del Señor, como dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo es el que vive en mí. Por eso el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros, pero también hay una responsabilidad de parte de nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de los pasos que estamos dando. La voluntad de Dios, la bendición de Dios, está todo amarrado en una cadena. Si pedimos algo en la voluntad del Señor, Él nos va a dar eso que nosotros queremos. A veces estamos meditando en estos días, que a veces nosotros decimos, hermano, pida nomás y el Señor le va a responder. A ver, paremos un poco. ¿Qué es lo que va a pedir mi hermano? ¿Cómo lo va a pedir? ¿Lo va a pedir en la voluntad de Dios? ¿Para qué lo va a pedir? ¿Por qué lo va a pedir? Y a veces nosotros o nos predican o a veces enseñamos quizá unas verdades a medias. Cuando decimos, si el Señor va a conceder las peticiones de tu corazón, momento, el Señor antes, ¿qué es lo que dice? Deleítate a sí mismo en el Señor. Y si yo me estoy deleitando en el Señor, me estoy deleitando en su palabra, en sus consejos, en verdad, en sus verdades. Y cuando yo me deleito en sus verdades, pido conforme a sus verdades. Amén, así es, Señor. Amén. Entonces,
Sí. Tenemos que ser cuidadosos porque a lo mejor hemos levantado un evangelio de mucha fantasía a muchas personas. Ciertamente el Señor tiene poder, autoridad. Hemos visto cómo el Señor ha sacado personas prácticamente de la muerte a través de las oraciones. Tenemos testimonios personales. Hemos escuchado otros testimonios. Hemos visto cómo el Señor ha entregado trabajo, cómo el Señor ha entregado muchas cosas en nuestra vida. Él tiene poder para hacer todas estas cosas. Amén. Entonces, yo lo que les quiero, amados hermanos, pedir que ustedes entiendan, que tenemos que comprender la palabra en toda su magnitud, y lo que el Señor estaba haciendo aquí era esto. Mire, leamos lo que dice Éxodo capítulo 30, que le pedí a mi hermano Raúl que lo leyera, por favor. Del 18 al 21. 30 del 17. Del 18 al 21. Harás también para lavatorio una fuente de bronce, con su base de bronce, y la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y echarás agua en ella, para que sacando agua de ella, Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies. Siempre que entren en el tabernáculo de reunión, se han de lavar con agua, para que no mueran, o siempre que se acerquen al altar para ministrar, quemando las ofrendas encendidas de Jehová. Amén. El versículo 21. 21, sí. Se lavarán pues las manos y los pies, para que no mueran, y les será esto un estatuto perpetuo a él y a su descendencia durante sus generaciones. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ellos fueron consagrados para el servicio del Señor. Ellos fueron apartados. Pero cada vez que tenían que ministrar, ellos tenían que lavarse. Ellos tenían que limpiarse. Y dice, y lo tendrán por estatuto perpetuo. Él, su descendencia, por todas las generaciones. El Señor a nosotros, como le decía, ahora ¿quién nos llama? Y nosotros nos dice que somos, ¿verdad? Real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. No somos distintos a ellos, es nuestro ejemplo. ¿Y cuál es el agua que hoy día nosotros tenemos que tener, que tenemos disponible para limpiarnos? El lavatorio es es la palabra. Amén. Este lavatorio está lleno de agua para limpiarnos, para lavarnos todos los días, para presentarnos todos los días. Aquí está la corrección para limpiar nuestras manos, limpiar nuestros pies, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente. Limpiar nuestra vida. Para poder ministrar a otros tenemos que conocer la Escritura, presentarles la Escritura. Para corregir nuestra vida tenemos que ir a la Escritura a corregir nuestra vida. Tenemos que hacer, ¿verdad?, esto en nuestra vida todos los días. No es necesario que nosotros, o que yo como pastor pesque un lavatorio y le lave los pies a todos los hermanos de la iglesia para enseñarles humildad. No es necesario aquello. El Señor no quería que hiciéramos eso. Lo que el Señor quería, Él estaba diciendo que era necesario que fuesen lavados sus pies. La Escritura nos está diciendo a nosotros, ¿verdad?, a ese real sacerdocio que el Señor nos llama, a nosotros que nos honra de esa manera, hablándonos, que para poder ministrar tenemos que lavarnos, que limpiar nuestra vida. Ya fuimos bañados, ya fuimos limpiados, ya fuimos separados, ya fuimos consagrados, ya fuimos todo por el Señor cuando Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora en nuestro diario caminar, nuestra comunión tiene que ser cuidada, tiene que ser mantenida a través de ¿qué cosa? Lavarnos nuestros pies, lavarnos nuestras manos, lavarnos nuestro corazón, lavarnos nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Con la palabra de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que hoy día el Señor quería tratar con nuestras vidas. Esto es lo que el Señor hoy día quería enseñarnos, quería hablarnos en este día. Amén. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? ¿Quiere aportar algo más a lo que acabamos de compartir? Quiero hacer una pregunta. Amén. Judith. Diga ahí. Cuando ya cometemos un pecado, Dios nos perdona. Amén. Él se olvida. No lo volvemos a cometer, pero siempre estamos, Dios, perdóname por lo que hice ese día, y después el otro día, uno se acuerda de eso y lo vuelve a pedir. Eso no debería ser, pero no es algo
A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Dios se enoja? ¿Está mal hecho? ¿O al traerlo Dios dice, pucha, yo ya lo había perdonado? A ver, ¿cómo te explico, Valentín? ¿Es malo recordar cosas pasadas que ya sabemos que Dios nos perdonó? Bueno, todo esto se trata... ¿Puedo intervenir? ¿Puedo intervenir? La palabra dice que no traigáis a recuerdo las cosas pasadas, que todas son hechas nuevas. Entonces, cuando el Señor nos perdona, eso Él lo olvida, ya pasa a ser del olvido. Y después nosotros no tenemos que traer a recuerdo las cosas pasadas. Amén. Amén. Bueno, nosotros tendemos a hacer ¿qué cosa? Nosotros tendemos a hacer lo siguiente, tendemos a pensar que Dios tiene el mismo corazón que nosotros. Ya. ¿Ya? Y el corazón de Dios, y la misericordia de Dios, y el amor de Dios, ¿cómo se lo puedo explicar? ¿Cómo le puedo decir? Una vez escuché decir a un predicador, o lo leí, que la cosa más dura que puede hacer un hombre de Dios es tratar de explicar el amor de Dios. Porque no existen palabras, no existen argumentos necesarios suficientes, nos quedamos cortos para explicar el amor de Dios. Entonces, muchas veces nosotros tendemos y cometemos el error a tratar de colocar al Señor, a la forma en que Él hace sus cosas, cómo Él se mueve, tratamos, o la mente de nuestro Dios, podríamos llamarlo así, la tratamos de comparar con lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos. Hermana Paula dio exactamente en el clavo del asunto. El Señor le dice a usted que si lo perdona, Él se olvida. El problema, ¿a dónde viene muchas veces? Viene que nosotros o cometemos reiteradamente un pecado, y ¿qué es lo que hacemos con eso? La Escritura también lo dice. Hacemos vana la sangre de Cristo en nuestra vida. Hacemos vano el perdón de Dios en nuestra vida. Es decir, no amamos nosotros, solo somos los que no estamos amando lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Ya? Eso es cuando somos repetitivos en hacer lo mismo siempre, no nos apartamos del camino del mal. El Señor se olvida cuando nos perdona. El problema somos nosotros, que volvemos a repetir las acciones. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en nuestra vida? ¿Está faltando sujeción a la palabra de Dios? ¿O está faltando fe? ¿Nos está faltando entrega en la oración? ¿Nos está faltando búsqueda? ¿Nos está faltando, verdad, dejar que el viejo hombre nos domine? Yo quería hacer una pregunta. Dígame, mientras. En relación a lo que estaba hablando la hermana, igual muchas veces cuando uno entra al Evangelio, conoce al Señor, el Señor lo limpia y lo hace una nueva persona y le cambia su estilo de vida, ¿no es cierto? Amén, sí. Ya. Lo baña. Pero él cometió, a lo mejor para atrás, antes de conocer al Señor, fue una muy mala actitud y hizo mucho daño. Dios los perdona. Pero la siembra que él hizo, tarde o temprano, es como decir, él la recoge. ¿Sí? Que Dios perdona todo adelante, pero las cosas que él sembró, por ejemplo, si le sembró odio a una familia, a un hermano, a los hijos, a la señora, la maltrató, eso fue una siembra que él hizo y tarde o temprano él la va a recoger. No sé si será así, si Dios tendrá esa misma forma de ver las cosas o se cumple, porque muchas personas dicen, chuta, yo estoy en el Evangelio, pero me pasan tantas cosas que no sé por qué me pasa. Bueno, eso tiene una respuesta. Y bien lo dijiste tú, el Señor a nosotros nos limpia, nos lava, nos perdona. ¿Ya? Las deudas que tenemos con Él. Pero el Señor también, ¿qué es lo que le dijo al joven rico? Vende todo lo que tiene, repártelo a los pobres. Porque el Señor lo que está mirando y lo que está observando es lo que hay en el corazón de nosotros. Dios a nosotros no nos libra, ¿verdad?, de nuestras responsabilidades con nuestros semejantes. Entonces, lo que Dios coloca en nosotros y lo que tenemos que pedir es valentía. ¿Para qué cosa? Para que cuando vuelvan en nuestro camino aquellas cosas que hicimos mal, nosotros tengamos de una u otra manera, ¿verdad?, que dar cuenta por aquellas cosas. Si yo robé, ¿qué tengo que hacer? Tengo que devolver lo que robé. No solamente dejar de robar, sino que ahora tengo que devolver lo que robé. Eso no nos libra a nosotros de devolver lo mal que hicimos. ¿Amén? Mi esposa tiene algo que decir. También si nosotros... Pastor,
Pastor, ¿me escucha? Sí, hermana Jacqueline, hable usted, diga. Mire, yo pienso que, bueno, el Señor es muy bueno, Dios es amor y nos perdona, ¿no es cierto? Si nosotros confesamos nuestros pecados o alguna maldad que hayamos hecho, nos perdona, pero trae consecuencias, independiente de que Él nos perdone, ¿no es cierto? Toda acción trae consecuencia, entonces la consecuencia es lo que más adelante nos cobra. Mi esposa va a hablar ahora. También nosotros lo vemos en el ejemplo mismo con Adán y Eva. Ellos sabían que no debían pecar, aún así pecaron, y Dios aún así los viste. Al vestirlo el Señor a este Adán y a esta Eva, les pone ropas, los viste, los cubre, está mostrando la misericordia y la bondad, ese amor inagotable que Él tiene. Pero también les hace entender a Adán y a Eva que debían asumir su pecado y el costo que éste traía. Y ahí en Miqueas capítulo 7, versículo 19 y 20, también nos habla de eso. Si bien Dios nos perdona, nos limpia, pero como dice la hermana Jacqueline, toda acción tiene su consecuencia. Pero hay un texto que lo que llevamos más años en el Evangelio, lo hemos escuchado quizás muchas veces, y para más de alguien que quizás sea nuevo, dice en Miqueas capítulo 7, el versículo 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces, me gustaría que entendiésemos algo en estos momentos. Ciertamente el Señor nos perdona a nosotros, nos limpia, pero también, como acaban de decirlo, ya hay consecuencias que nosotros tenemos que tener la conciencia de que vamos a hacer. Ahora vamos a tener que, muchas de ellas quizás pagarlas, ¿ya? Porque ahora somos conscientes de pagarlas, porque hasta antes de conocer a Cristo, hasta antes de entregar nuestro corazón al Señor, no nos interesaba pagar esa deuda. Es decir, el que robaba sin Cristo no le interesaba para nada el prójimo. Ahora que conociste al Señor, el Señor te trae a una nueva vida, y lo que te está pidiendo el Señor ahora es que hagas todo de nuevo. Y nosotros tenemos incontables ejemplos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en el cual el Señor hizo devolver lo que había sido robado, o también perdonar aquellas cosas que nos hicieron, o cosas que nosotros hicimos también, pedir perdón. De eso se trata la vida del cristiano. Por eso le decía, muchas veces a nosotros se nos vende, entre comillas, un evangelio como muy superficial en muchos sentidos. ¿Ya? Este camino es un camino que trae para nosotros desafíos. Dígame, hermano Marcelo. Es como lo que le pasó al rey David, ¿no?, donde pecó con esa mujer que no le pertenecía. Le trajo consecuencias a él. Correcto. Dios quizás lo perdona, pero le trae como un juicio a su familia después. Exactamente. Y mira, muchas cosas, ¿ya? Pero no a su familia, a él como persona. A él como persona, a su familia, todo, fue Claro. todo tuvo una consecuencia. Entonces, es lo que nosotros tenemos. Por eso cuando nos juntamos a estudiar la palabra del Señor, nos juntamos para conversar estas cosas, para hablar de estas cosas, para aclarar lo que el Señor realmente quiere decirnos a nosotros. Por eso le decía a Pedro, es necesario que yo te lave, porque si no, no vas a tener comunión conmigo. No es solamente que un día tú me aceptaste, que un día yo te bañé, que un día yo te aparté, que un día te traje para estar conmigo. Todos los días hay que lavarse, todos los días hay que mantener la comunión conmigo, hay que buscar la comunión conmigo, hay que obedecerme, hay que, ¿verdad?, buscar ser obediente a la palabra del Señor. Y a través de Jesús, solamente a través de Jesús nosotros somos limpios. También, pues Ese era otro punto que... Una de las cosas bien importantes es que es el Señor el que tiene que limpiarnos a nosotros, ¿ya?
Es Jesucristo el que nos limpia a nosotros. No son nuestros méritos, ni Pastor, tampoco, perdón, no son nuestros méritos, ni tampoco son, ¿verdad?, los méritos de alguien más. Son los méritos de Jesucristo. Hermana Paula. Pastor, Después, hermano Patricio. Pastor, Diga, hermana Paula. La escuchamos, hermana Paula. Diga. después la señal. ¿Se escucha? ¿Sí lo escuchamos? Ya. Yo siento que muchas veces el perdón está por parte de Dios y Dios nos da sus caricias y nos perdona de todo su amor, pero somos nosotros que no nos perdonamos en alguna actitud. Somos nosotros que nos condenamos. Dios está perdonándonos y nosotros no nos perdonamos, nosotros no. Esa fuerza del amor que Dios tiene con nosotros, nosotros nos limitamos. Amén. Yo creo que nuestro esfuerzo, más que en tratar de perdonarnos nosotros mismos, tiene que estar centrado en nuestro esfuerzo en no volver a hacer aquello por lo cual fuimos perdonados. Eso es lo que debemos hacer. No volver a hacer aquello que nosotros, por lo cual fuimos perdonados. Y con eso honramos, ¿qué cosa? Honramos a Cristo en nuestra vida, y honramos la fe, y honramos esa sangre preciosa que fue derramada por nosotros. Hermano Patricio había pedido también la palabra. Sí, solo mencionar algo bien corto. O sea, mientras escuchaba a los hermanos pensaba, ya, es cierto, Dios nos perdona a nosotros, ¿cierto? Porque es un Dios bondadoso y todo. Pero, ¿qué pasaría si Dios nos perdonara y no tuviéramos consecuencias de nuestras acciones? O sea, sería algo devastador, sería algo muy fácil. O sea, nosotros a cada rato cometeríamos las mismas cosas. Entonces, sería algo devastador para la fe de nosotros como cristianos. Entonces, siempre después de la siembra vamos a tener una cosecha. Entonces, nuestras acciones van a repercutir en un futuro o en un pasado, pero no podemos pretender que en este mundo terrenal, porque nosotros estamos viviendo en un mundo terrenal, nuestras acciones no van a tener consecuencias. Yo creo que sí tenemos que pensar en que toda acción va a tener una reacción en un futuro, en un presente, en un pasado, independiente que nuestro Creador los perdone. Eso quería aportar solamente. Bien. Quiero tomarme esas palabras que decía mi hermano Patricio, porque hay una cosa también bien interesante a tomar en cuenta. Cuando él habla de la palabra que sería devastador. Sería devastador que en muchos sentidos y en muchas ocasiones de que nosotros no pagásemos las consecuencias de lo que hacemos, de alguna manera, ¿ya? No estoy diciendo que por eso tengamos que pagar penitencia ni nada de eso, no se trata de eso, quiero dejar súper claro también ese concepto. Pero sería devastador para la fe de otros también, no solamente para nosotros, porque si un papá es golpeador de su esposa, es maltratador de sus hijos, y el día de mañana se convierte a Cristo, empieza a servir al Señor, pero nunca se detiene a pedirle perdón a sus hijos, a pedirle perdón a su esposa, entonces, ¿qué está pasando con la fe de los de su casa? Claro, no es creíble. No es creíble, ¿no es cierto? Entonces... No, y ahí sí que la tenés que pagar. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el tema. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, los que están escuchando también a través de Facebook, ¿verdad? Que el Señor nos perdona, que el Señor nos limpia, que el Señor quiere limpiarnos, ¿verdad? Nos llama que Él tiene que limpiarnos, que Él tiene que lavarnos a través de su palabra todos los días de nuestra vida, limpiar lo que esté sucio en nosotros. Ella nos compró a precio de sangre, nos perdonó, pero también es trabajo de nosotros, ¿verdad? El pedir perdón, es devolver, ¿verdad? De alguna forma lo malo que hicimos con alguien que está al lado de nosotros, con otros semejantes. Porque la Escritura también dice en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos una nube de testigos alrededor de nosotros. Hay una nube de testigos alrededor de nosotros. Amén. Está mirando, que nos está observando. Entonces, amado hermano, espero que el estudio de este día haya servido para entender esta diferencia. Amén. Que esta diferencia, que en alguna iglesia lo toman como un rito, que hay que hacerlo, que el pastor tiene que lavarle los pies a los hermanos, no sé. No, el Señor no quería eso de nosotros.
Lo que el Señor quería enseñarnos en este día, de que era necesario. Pedro, es necesario. No, Señor, ¿cómo tú me vas a dar? Pedro, es necesario, porque si no, no vas a tener parte conmigo si no te lavo los pies. Si no te preparo para el servicio. Pedro, si ya te bañé, Pedro. Yo sé que tú ya fuiste apartado, bañado, pero es necesario que te limpie los pies, que yo te limpie. El Señor nos está diciendo a nosotros, es necesario que ahora yo te limpie. Tus pies, tus manos, tu cabeza, tu corazón, para mi servicio, así como lo hacía el sumo sacerdote, que tenía que, antes de presentarse a ministrar, lavarse los pies y lavarse las manos. ¿Amén? Y para eso tenemos la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. Amén. Lo último. ¿Puedo decir algo? Ya, primero Raúl y después hermano Marcelo. Con respecto a la primera pregunta que dijo la hermana, con respecto a la culpabilidad después de que uno peca y estando siendo hijo de Dios, hay un tema que, por ejemplo, la hermana Paula habló de perdonarse a sí mismo. Hay un tema dentro de la teología, o más que nada de la palabra de Dios, de que todos esos conceptos de perdonarse a sí mismo, la autoestima, habla del yoísmo, que hoy en día la psicología secular habla y trata de aconsejar a cristianos y al mundo secular con respecto a que hay un poder dentro de cada uno y que nosotros tenemos que darnos cuenta y perdonarnos a sí mismos. Es algo que siempre se escucha en la televisión, en los libros. Pero la Biblia habla distinto con respecto al perdón. Siempre habla de que Dios perdona, y uno no tiene por qué perdonarse a sí mismo, porque la razón está que dentro de la palabra de Dios, ¿cierto? A partir del Génesis, habla acerca de la depravación del hombre. Entonces el hombre es malo en sí mismo, o sea, no hay nada bueno. Lo que nosotros muchas veces cuando pecamos tratamos de hacer nuestra propia expiación. ¿Me hago entender? Por ejemplo, dentro del catolicismo hay algo que se creó el purgatorio, algo que en la Biblia no está escrito. Entonces, ¿cuál fue el concepto inicial? Cuando la persona dice, no soy suficientemente malo para irme al infierno, pero tampoco soy suficiente bueno para irme al cielo. Entonces se creó un lugar intermedio, que es el purgatorio, para purgar las obras de cada uno, o sea, las obras de la conciencia. Entonces el hombre siempre ha generado un sistema expiatorio humano, humanista. Y ahí vuelve nuevamente que la carne trata de lavarse a sí mismo, disculpándose y justificándose, siendo que la palabra de Dios dice, justificado pues por la sangre de Cristo. O sea, el poder de sacrificio que Cristo hizo en la cruz es suficiente para perdonar nuestros pecados. Por eso, cuando es suficiente, nada más es algo distinto a Él. Y es el tema de la conciencia limpia delante de Dios, en la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que salir de nuestro yo, salir de nuestras mentes. Y el tema del continuo, ¿cierto?, caminar delante de Cristo, el libro de Efesios, de Romanos, ¿cierto?, siempre nos está hablando del viejo hombre y del nuevo hombre. O sea, siempre nos está diciendo, vistámonos del nuevo hombre, vistámonos según la justicia de Dios, según edificado en el Espíritu. Todas esas cosas, ¿cierto?, nos están diciendo que la obra de Cristo es suficiente y tenemos que elevar nuestros pensamientos y nuestra mirada siempre hacia afuera, nunca hacia adentro. Cuando nosotros inclinamos nuestro meditar hacia adentro, nuestra culpabilidad, nuestra debilidad, nos damos cuenta de nuestra inmundicia, y ahí creamos un sistema de expiar nuestras conciencias, y viene a la memoria los recuerdos, viene a la memoria las caídas, viene a la memoria muchas cosas que al final de cuentas no hay ninguna ganancia, porque el libro también de Gálatas dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará, y el que siembra para el espíritu, vida eterna, cosechará. Entonces es una lucha continua entre el espíritu y la carne, y uno como creyente tiene que estar claro cuál es la posición que Dios lo colocó como creyente. Somos siendo pecadores, pero siendo justificados delante de la presencia de Dios, a través del sacrificio de Cristo. Eso es importante, el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Es una obra que todavía no termina, y el tema por siempre, como le expliqué anteriormente, que la conciencia siempre va a estar acusando, y ese es el adversario, el enemigo, que siempre nos está acusando de nuestras debilidades y de cuando caemos. Y ahí está el tema de la confesión, pues, y todas las otras cosas. Eso quería más o menos, en cierto modo, generalizar un poco el concepto de lo que es el perdón y
la mirada de Cristo como creyente que tenemos que tener hacia afuera, no hacia adentro, que somos nosotros. Bien. Hermano Marcelo. Mira, voy a contar una experiencia más o menos cortita para no ocupar mucho el tiempo. Yo cuando trabajaba en La Vega, tuve 15 años trabajando como administrador y durante todo ese tiempo vi mucha gente botada en las calles, personas alcohólicas, drogadictos. Y un día se acercó una persona temprano en la mañana a pedir una moneda. Y yo sentí algo extraño en esa persona. Y cuando se acerca, pasan a todas las personas que están en el local y me dicen si yo le puedo regalar una moneda porque él necesita tomarse un trago. Y yo le digo, pero yo te puedo ofrecer algo mejor, Dios te puede ofrecer algo que te va a quitar la sed para siempre. Y él agacha su cabeza y me dice, amén, hermano, me dice, yo conozco lo que usted me quiere decir. Y me dice, yo fui un predicador de púlpito, un corista, y me empezó a contar su experiencia, cómo el Señor lo había librado y lo había sacado del alcoholismo y lo había hecho una persona nueva. Y en ese momento él como que reaccionó dentro de su conciencia alcoholizado y me dice que él, después de la escuela dominical, se fue a su casa, dice, fue a comprarse una bebida para poder bajar un poco el calor y ve unos jóvenes que sacan una cerveza y cuando los jóvenes destapan la cerveza, dice que él le vino una sensación tan grande, dijo, miró para todos lados, dijo, oye, aquí no hay nadie, me voy a comprarme una cerveza. Y se llevó la cerveza, hermano. Y el Señor lo había rescatado de eso. Y la tomó y no paró más. Y había pasado un año que él andaba botado en la calle. Y con el hermano de mi papá que trabajaba conmigo, que también es cristiano, nos miramos y el mismo varón dijo, es difícil que yo vuelva de nuevo, dijo el Evangelio, porque el Dios cuando me sacó me libró 7 demonios, ahora tengo más, me dijo. El mismo predicador me los decía. Pero mi tío en ese momento sintió la presencia del Señor, lo hizo pasar atrás del local y lo ungió y oró por él. Y con mi tío siempre nos preocupamos de eso, de orar. Hasta para resumir, pasaron muchas cosas. Y después pasó un tiempo que no lo vi más. Yo me preocupé porque yo pensé que se había muerto porque la calle es dura. Y un día lo veo entrar de etiqueta, vestido así, pero hermoso. Y de hecho la voz de él no la reconocía porque tenía otra voz, otra estirpe. Y me dice, hermano, ¿no se acuerda de mí? Y yo le digo, yo lo miro y le digo, no, y me vengo a la mente y lo reflejo, hermano. Sí, dijo el Señor, me libró nuevamente, me rescató, gracias a las oraciones de todos mis hermanos y de ustedes, me dijo. Y ahí contó la experiencia de que se le infectó un pie y cayó al hospital. Y ahí donde cayó al hospital, se desintoxicó de la infección y todo eso, y la familia de él, los hermanos de él, en cadena de oración, pero gigantesca, tratando de orar para poder rescatar al hermano, y visitando al enfermo un día, los mismos hermanos lo encontraron en el hospital. Y él después vino al local específicamente contando esa experiencia, que el hombre cae, Dios lo libra, y siempre el enemigo está constantemente ahí tirándole para que uno vuelva y se someta y caiga nuevamente y caiga. Si uno abre la puerta, el enemigo entra, pero uno es el que decide eso. Entonces, esa experiencia, quería comentarle que yo la estoy contando corta, pero fue muy larga y fue bonita el tiempo, el proceso que nosotros lo vivimos. Amén. Y verlo al hermano nuevamente, que el Señor lo rescató, fue una gran misericordia y eso lo quería compartir, que igual Dios siempre está con amor para perdonarnos siempre. Amén. Entonces, bueno, amado hermano, como para finalizar, decirles que, y dando la gloria al Señor por este testimonio que nos cuentan al final y las palabras también de nuestro hermano Raúl. Mi esposa recién estaba diciendo algo que yo también tenía en mi corazón decírselo. El Señor, en muchas oportunidades, cuando oró por alguien, le dijo, vete y no peques más. Decirle que no pierda tanto tiempo en recordarse lo que hizo. No perdamos tiempo en eso, sino que pongamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón en no pecar más, en no hacerlo nuevamente, en no volver a hacerlo. Que eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es lo que el Señor quiere que nosotros, Él quiere que no volvamos a hacerlo. No que nos recordemos de que lo hicimos ayer, no. Que no volvamos a hacerlo. Entonces, amado hermano, eso es lo que el Señor está haciendo. Dios hace cosas tan maravillosas con nosotros
cosas tan preciosas en ese último testimonio. Podemos ver muchas cosas de la voluntad de Dios ahí, que ahora no tenemos tiempo para explicarlas. Pero yo veo cosas gloriosas y preciosas en cada testimonio de lo que Dios hace con las vidas. Amén. Así que vamos a orar en estos momentos delante de nuestro Dios para dar término a esta reunión de este día y agradecerle al Señor por esto que hoy día hemos podido aprender. Le invito a que inclinen su rostro. Padre mío, Dios Todopoderoso, Rey del cielo, de la tierra, Rey de toda la creación, Señor, Dios eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Dios mío, a pesar de toda esa grandeza, de esa autoridad, Señor, un día, Señor, tú tomaste un lavatorio y comenzaste a lavar los pies de tus discípulos, Señor, con un propósito de enseñarles a ellos la humildad, pero también con el propósito, en este caso, de decirle a Pedro que era necesario ser lavado y ser limpiado diariamente, Señor, con tu palabra, con tu amor, con tu misericordia, para mantener nuestra comunión contigo. Si bien es cierto, un día tú nos limpiaste por completo, nos bañaste por completo, fuimos lavados con tu sangre preciosa. En nuestro diario caminar, Señor, también nos vamos a ensuciar. Dios mío de la gloria, que, Dios mío, nuestra conciencia, Señor, no sea la que nos acuse constantemente, Dios mío santo, y nos quedemos estancados en eso, sino que demos pasos de fe, Dios mío, en el sentido de dejar de hacer aquello que no te agrada, de esforzarnos y ser valiente para ir dando pasos de fe y obedecer a tu palabra. Dios mío, presentarnos todos los días como hijos tuyos, como hijas tuyas, como ministros tuyos, como ese real sacerdocio, Señor, que tú llamaste a nuestras vidas. Con ese nombre tan insigne que nos das, Señor, en este tiempo, a los que han sido lavados, redimidos con tu sangre preciosa. Dios mío, bendice a cada uno de mis hermanos que escucharon esta noche esta palabra, a los que están por Facebook, a los que, Dios mío, están recibiendo esta enseñanza. Dios mío, a honrar tu sacrificio en la cruz del Calvario, a honrar esa sangre preciosa derramada en la cruz, a honrar esa preciosa oportunidad que tenemos de presentarnos delante de tu presencia para ser limpios, para estar en comunión contigo, Señor. Gracias, Padre mío. Bendice a cada uno de los que escucharon tu palabra en esta noche. Todo te lo pido, todo te, Dios mío santo, lo coloco en tu presencia, en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.